Vamos a cambiar. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Padilla y bueno, pues estoy colaborando en la Ciudad de México, Microsoft como especialista técnico de centro de datos. Y bueno, pues el tema que vamos a compartir el día de hoy es justamente el tema de licencias de migración y ediciones superiores, lo que llamamos el Step Up. Entonces, bueno, vamos a concluir con una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues gracias de entrada por su interés. Bueno, primero que nada, pues es importante que tengamos identificado que bajo los modelos de licenciamiento que tenemos en Microsoft, pues normalmente hay una herramienta que nos ayuda a tener la administración de toda la compra que se hace de licencias. Y bueno, pues adherido a esto, a cada una de las licencias, contamos siempre con algunos complementos que justamente nos ayudan a pues, reforzar el valor que podemos dar a nuestros clientes a través de darles continuidad y bueno, ir minimizando un poco el tema del costo total de propiedad, el famoso TCO, que justamente consiste en poder expandir, digamos, la cobertura o la vigencia sobre las herramientas y bueno, pues con esto dar la facilidad de que nuestros clientes puedan ir teniendo una forma, digamos, más ordenada o con la capacidad de actualizarse en función de una planeación muy de acuerdo a lo que pues también constantemente mantenemos, que es un flujo constante de recursos en donde pues nuestros clientes pueden observar cómo vamos migrando, cómo vamos creciendo en funcionalidades, en los roadmaps de los productos y bueno, asimismo ofrecer algunos otros valores como el temas de soporte, de entrenamiento, de todo este ecosistema que tenemos de nuestros socios de negocios y por supuesto también con la exposición de información que ayuda a que nuestros clientes encuentren y solucionen una serie de situaciones que normalmente se van viviendo en el día a día y en donde pues ofrecemos normalmente un compromiso claro de actualización o mejoras a las herramientas que bueno, pues que tienen a bien adquirir con nosotros. Entonces, bueno, bajo este aspecto, pues bueno, normalmente teníamos quizá una forma previa muy manual, como lo indica la misma diapositiva, en donde pues normalmente el descubrimiento, la capacidad de tomar control sobre las licencias y la vigencia de las mismas, pues no, a veces no podía ser lo suficientemente clara y normalmente nos enfrentaba a muchas situaciones de, bueno, pues malentendidos o justamente algunas irregularidades que no es que nadie promueva, sino que la misma dinámica de la operación, pues no, normalmente no nos permitía abordar de manera correcta. Entonces, hoy básicamente lo que hacemos es dar esta facilidad de generar este nuevo control a través de esta herramienta, el Volume Licensing Service Center. Y bueno, pues vamos a ir ahondando un poquito en cuáles son pues las formas en las que normalmente vamos a poder ir interactuando con esta herramienta. De entrada, bueno, pues este es un sitio al cual pueden acceder nuestros clientes justamente para saber que lo que en cualquier contrato que celebran con nosotros en términos de volumen de licencias, pues simplemente pueda estar personalizándose y bueno, pues que puedan saber bajo esta ruta que iré mostrando cuáles son, digamos, los pasos principales. Digo, vamos a compartir esta presentación y la grabación de la misma para que si en un momento dado
más adelante necesitan repasar un poco cuáles son las alternativas para navegar y controlar, como bien dijimos, su esquema de licenciamiento, bueno, lo hagan bajo la simplicidad que ofrece la misma herramienta. Entonces, bueno, de entrada, aquí vamos a ver que justamente tenemos muchas veces un distribuidor o un partner de Microsoft en el que está dedicándose a poder hacer la venta de las licencias, incluso mismo Microsoft, en donde bajo este sitio está el tab de administración y en donde, bueno, pues el primer paso esencialmente será el de agregar un nuevo usuario, en donde evidentemente necesitamos dar de alta pues los detalles, la información pues prácticamente de contacto y corporativa del negocio, para que obviamente podamos ir suministrando eh, los diferentes componentes con los cuales vamos a trabajar, que conocemos bajo el nombre de roles. Entonces aquí vamos a poder hacer la administración de lo que llamamos el administrador de servicios online. Recordemos que, bueno, ahorita la dinámica que vamos a estar enfrentando puede abordar diversos temas. Entre ellos, bueno, pues veríamos cuestiones como simplemente la oferta tradicional que tenemos pues de licencias de Windows a nivel de cliente, de Windows a nivel de servidor, etcétera. Las aplicaciones, las más comunes evidentemente Office o algunos otros servidores orientados hacia el correo electrónico, como Exchange, hacia bases de datos como SQL, etcétera. En donde, bueno, pues ahora existe también una oferta que existe a nivel de nube pública, y que bueno, también tiene una bondad que es importante mencionar y que se refiere a la capacidad que podemos tener de complementar el esquema tradicional de trabajo, es decir, todo lo que ya tenemos implementado dentro de nuestro negocio con algunas licencias complementarias para cuando estamos trabajando en la nube pública. ¿A qué me refiero? Uno, si nosotros tenemos de pronto proyectos temporales, pueden ser contrataciones de personas que trabajan durante una temporada, es posible hacer la adquisición de estas licencias solamente por el tiempo en el que las vamos a utilizar, y esto pues obviamente también requerirá en su oportunidad de una administración que también podemos generar de manera centralizada. Contamos con herramientas de administración, digo, sin entrar tanto al detalle, como System Center, que dentro de sus componentes nos ayudan a validar pues la cantidad de recursos y por supuesto el estado que están teniendo de manera centralizada. Es decir, yo ya no tengo que preocuparme hoy por tener vamos a decir, un grupo de usuarios dentro de mi correo electrónico, supongamos los 50 usuarios que administro comúnmente, y poder al mismo tiempo ver si tengo la temporalidad de 10 recursos más, ver a los 60 concentrados, y bueno, pues con todo esto, ir jugando y tratando de ser muy eficientes para que sobre todo en esquemas de validación del licenciamiento, que suelen ser muy comunes, esto es pues un control que ejerce Microsoft junto con otros tantos líderes de tecnología a través de una entidad como el Business Software Alliance, que va teniendo una representación de las firmas más importantes en cada país, y bueno, pues por lo mismo, tratar de ser lo más transparentes posible para, bueno, pues justamente eliminar cualquier falla, ¿no? al respecto. Entonces, bueno, ya que estamos empezando a generar esta personalización acerca de esta nueva cuenta, bueno, pues ahora vamos a ver que hay un nuevo atributo que es la administración de reserva, también conocido como el OLS,
y que permite al usuario justamente acceder a las páginas que nos hacen las reservas de todos los online services. Es decir, con esto vamos a ir teniendo también una forma mucho más clara de poder representar hacia pues cualquiera de las caras de Microsoft que está teniendo nuestro cliente para, bueno, pues simplemente tener en el seguimiento de la cuenta pues una mayor claridad al respecto. Por supuesto también aquí, si nosotros queremos hacer una búsqueda, contamos ahí con un filtro en este apartado de licenciamiento, en donde, bueno, podemos hacer o tener un identificador muy claro que, bueno, pues está acompañando hacia la expiración que puede tener el contrato de licencia que estamos celebrando. Recordemos que dentro del ambiente de licencias por volumen, bueno, jugamos de diversas maneras. Hay un contrato que existe simplemente como licenciamiento de volumen, que tiene una frecuencia en la renovación de 2 años, con otros 2 años posibles de cobertura en el software assurance y que también puede tener una variación hacia una relación un poquito más amplia como es Open Value, en donde, bueno, pues sí tenemos una relación a 3 años, van cambiando un poquito las reglas, obviamente también la parte de los componentes, mientras que el seguro de actualización o software assurance era opcional en el primer modo, en Open License, en la parte del Online Services, en todo lo que tiene que ver con Open Value, ya es una parte integrada, lo cual, bueno, pues va permitiendo que las organizaciones normalmente tengan una disciplina de pagos un poquito más segmentada y, por supuesto, siempre contar con esa garantía de actualización. De tal manera que, bueno, pues entonces con estos recursos podamos ir dándole esa vigencia que en su momento comentábamos a las licencias que estamos trabajando. Entonces, bueno, aquí una vez que estamos identificando propiamente la organización en base a su identificador de licenciamiento, pues entonces vamos a hacer en la fila, vamos a habilitar un checkbox, en este caso seleccionar la misma cuenta como se indica en la pantalla y bueno, por supuesto también dar el paso siguiente, que es lo que aquí se indica en el botón de hasta abajo, como continuar. Una vez que estamos ahí, pues bueno, básicamente lo que tenemos que identificar es el icono en el calendario para, bueno, saber a partir de qué momento entrará en vigor justamente el manejo de estas licencias. Esto es bajo el concepto que conocemos como totalmente nuevo, que bueno, pues implica esta adhesión o esta integración. Recordemos que, bueno, para quienes ya son clientes Microsoft de un tiempo a la fecha, pues es evidente que pueden llegar a crecer o a tener un pronóstico, como también me lo mencionaba previamente, hacia, bueno, pues la cobertura de algún proyecto específico, de alguna adquisición en su momento, o, ¿por qué no?, también cuando tenemos algún cliente en donde existe una fusión o adhesión, partnership hacia una nueva empresa que puede ser sumar a una o más compañías. Y bueno, pues que obviamente necesitamos pues tener un control rápido de la facturación y de la entrada en vigor de las licencias a las cuales va a poder acceder o que va a necesitar. Esto pues, flexibiliza de una manera importante la forma en la que podemos hacer la adquisición, ya que pues como bien indicábamos, el proceso anteriormente dependía normalmente de hacer pues una cantidad importante pues de llamadas seguramente, de visitas y de interacción pues cada vez un tanto lenta
con cualquier representante de Microsoft. Pues bueno, ya que estamos bajo esta circunstancia, bueno, pues ahora ya podemos tener en este descriptivo, en cuanto a los online services, el listado que podemos tener bajo la familia de productos. Y bueno, pues en este caso pide que una vez que estamos identificando cuál es el plan específico en donde vamos a aplicar, pues que hagamos un clic sobre la flecha que tiene dirección hacia abajo, con el afán de, bueno, pues empezar a trabajarlo. Aquí el ejemplo está orientado propiamente a, pues una relación que quizá ya está corriendo, ya se trata de un cliente preexistente, y bueno, pues al cual le estaremos extendiendo las capacidades, la cobertura. Entonces, una vez que estamos generando esta reserva, otra vez bajo lo que conocemos como una categoría de totalmente nuevo, entonces, bueno, vamos a hacer aquí una selección en el primer espacio, se indica aquí, haciendo clic en Online Services. Y bueno, pues aquí deberemos cambiar la fecha de uso, haciendo clic en el icono del calendario, bueno, indicado como fecha, a partir de la cual se hará la facturación como lo hemos mencionado. Además de esto, bueno, pues desde el menú de acción hemos de seleccionar una nueva licencia y hay que especificar el número de estas en el campo de licencias y seleccionar el país de uso en el menú desplegable. Aquí, pues bueno, vamos a ver que tenemos de pronto muchas variaciones, sobre todo cuando pues hay clientes que empiezan a tener un crecimiento a través de varias geografías, a través de distintos países, y donde pues una regla de licenciamiento básico dice que siempre el país de uso, mediante una representación de Microsoft en dicho país, va ejerciendo el tema de territorialidad. Este tema esencialmente lo que nos indica es que no se vale que yo haga la adquisición de licencias en alguna otra región si no tengo en este caso si yo tengo una representación local, o bien también si no tengo algún contrato que contemple un formato multinación, es decir, que yo tenga un contrato base, vamos a decirlo así, de la matriz de la compañía, y que a su vez pueda derivar un poco la segmentación por país de uso dentro de las mismas. Entonces, para este caso, como ya hemos dicho, bueno, pues básicamente se trata de identificarlo respetando esta regla, ya que de lo contrario, evidentemente, estaríamos incurriendo en un tema de ilegalidad o pues, bueno, una falta en cuanto al derecho de uso que le corresponde a dicha licencia. Por otro lado, bueno, pues aquí estamos identificando también pues una fecha de uso para dicha licencia, en donde, pues bueno, así como estamos generando la reserva correspondiente, también podemos identificar cuál es la fecha de vigencia, que como hemos dicho, bueno, pues tiene una temporalidad de un par de años, y una vez que esto ha sido seleccionado, damos clic en siguiente. Posteriormente, pues bueno, vamos a ir viendo que para que nosotros vayamos teniendo este uso ya totalmente definido,
Pues hay que validar que los detalles sean correctos y tenemos una vigencia de hasta 72 horas para poder hacer alguna modificación, alguna corrección sobre la misma, o bien para cancelar dicha reserva. Una vez que esto se ha realizado, bueno, pues existe la oportunidad de revisar un apéndice. Normalmente, pues esto es para, pues digamos, verificar y validar algunos temas de, pues, cumplimiento, ¿no? O sea, de un esquema contractual, como suele suceder. Y bueno, pues una vez que esto es correcto, entonces podemos dar clic justamente sobre el Submit Reservation o, bueno, en español tendríamos como enviar, ¿no? la solicitud para cerrar este proceso. Después de esto, bueno, pues ya aquí veremos el resumen, el summary de todo lo que hemos estado solicitando. Y bueno, pues desde aquí podremos hacer una revisión válida en donde podamos ir, pues no sé, revisando que todo es correcto. Y bueno, pues si aquí en un momento dado llegásemos a cometer algún error al momento de haber hecho dicho procedimiento, bueno, pues también tendremos una alerta que nos estará indicando cuáles son los pasos a seguir y la manera que podríamos emplear para corregir dicho proceso. ¿Sí? Entonces, obviamente también aquí vale la pena mencionar que bajo el esquema de lo que llamamos un step up, pues básicamente lo que nosotros revisamos es, bueno, la capacidad de poder migrar en su momento algunas licencias que estén cambiando, sea porque pues en el roadmap de los productos, en esta ruta de crecimiento, de evolución de las mismas, pues bueno, podamos tener alguna diferenciación. Uno de los datos, uno de los ejemplos quizá más claros a la mano que puedo comentar sería, por ejemplo, lo que ocurrió ahora con System Center. La familia de System Center era un grupo de productos de administración que estaban generando una, eh, una serie de beneficios a través de lo que llamamos hoy un ambiente de nube, en donde aspectos de virtualización, aspectos de administración, parches, monitoreo, etcétera, era efectuado por diversas herramientas. Aquí básicamente tendríamos algunas herramientas, más bien una serie de aproximadamente 7 herramientas que cada una tenía un tema, una forma de adquisición independiente, en donde además de no solamente tener la compra directa del producto, tendríamos algunos esquemas asociados, es decir, yo podría comprar una herramienta que a su vez, que a la vez por ejemplo, darme el tema de respaldo de información, requiriera, si es que yo la vendía muy solita aislada totalmente, un componente adicional, una licencia adicional para la base de datos en SQL Server. Y entonces, bueno, pues empezar a manejar de manera independiente tanto el servidor como este componente de bases de datos, más en este caso los equipos clientes que estarían siendo administrados desde esta herramienta, para que entonces tengamos hoy en día una familia de System Center que lo que está haciendo es acumular o agrupar a todas estas herramientas de tal manera que hoy con una sola licencia tengo la capacidad pues de habilitar todos los componentes que existían, más componentes nuevos, o sea, las distintas nuevas versiones, y ahora se trata solamente de una sola licencia y que además esta licencia va teniendo un comportamiento
de complementos o de cobertura mayor de acuerdo al tipo de implementación que estoy viendo en mis instalaciones. Es decir, la modalidad hoy en un licenciamiento de System Center se puede determinar si, si estoy trabajando en un ambiente físico de implementación o bien si estoy trabajando en un ambiente virtual con una cobertura, en el caso de físico, de 2 procesadores físicos o bien de 2 procesadores en un ambiente de virtualización. Y entonces, aquí estamos hablando de que el proceso de Step-Up simplifica mucho la forma de licenciamiento, porque ahora en vez de tener, voy a inventar, 8 o 16 diferentes SKUs que hablaban de System Center, a tener hoy solamente 2, principalmente en el tema de los servidores, y que ya estén incluyendo pues en la parte de las bases de datos, de tal manera que pues en la adquisición, en los temas de licenciamiento, esto se resuelve mucho más simple, y hay maneras más fáciles de poderlo aterrizar a mi realidad, y por otro lado también de leer en una tabla que tiene, pues en este caso, cada una de las herramientas, de saber cuál es la vista actual o la forma en la que podemos hacer el step up de la licencia, o si ya tengo una licencia preexistente también, identificar cuál es el formato que adquiere a partir de esta nueva solución. De tal manera que, bueno, pues ahora temas como grandfathering, que es uno de los más comunes, puede estar heredando, digamos, de ciertos derechos de licencias. En el caso del Step Up, como hemos dicho, pues bueno, básicamente lo que haríamos es identificar una licencia a la cual estamos creciendo, sobre todo en términos de la edición de la misma, a fin de, obviamente, pues, hacer un match con la licencia que realmente estoy utilizando actualmente. Entonces, bueno, si continuamos aquí bajo este mismo esquema de Step Up, pues bueno, básicamente estará también generando ese paso previo de lo que mencionamos como el procedimiento de reserva, y entonces podrá aquí identificarse una pequeña notificación como advertencia que, bueno, pues aquí puede estar afectando justamente pues lo que hemos dicho. Obviamente, para esto, bueno, pues sí vale la pena que cuando menos en las primeras oportunidades, sí tratemos de estar asesorados por cualquiera de los equipos que nos atiende, o que estamos acompañando, los que estamos acompañando al cliente, pues bueno, para nada más estar muy convencidos y controlando exactamente el flujo de esta aprobación. Entonces, ya que estamos claros con esto, bueno, pues entonces podemos proseguir. Damos clic en continuar y bueno, pues ahora nos vemos aquí en el siguiente paso, en donde, bueno, pues vamos a tener la página de reserva de licencias para seleccionar el identificador de licencia y pues su correspondiente fecha de uso. En este caso, bueno, pues como ya hemos visto, o bueno, de hecho es la materia de esta presentación, hemos de seleccionar la licencia en la modalidad de Step Up. Una vez que esto sucede, bueno, pues vamos a ir identificando cuál es el origen de dicho Step Up, y bueno, pues aquí se identificará inmediatamente la disponibilidad de la cantidad de las licencias que, bueno, obviamente estará en su caso identificando la cantidad por pues el país de uso, ¿no? Tenemos ese filtro como tal. Ahora, para este caso, pues una vez
llenado aquí el campo, pues entonces el número de licencias estará disminuyendo en función, obviamente, del cálculo nuevo al que estamos llegando, y que, bueno, pues, como hemos dicho también, pues será aquí como se indica, que el número de licencias no puede ser mayor que el número disponible. O sea, vamos a hacer en este caso un cambio que tiene un diferencial en este caso de 2.000 licencias, y bueno, pues de esta manera estamos haciendo la distribución en función del step up que hemos estado mencionando. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, pues vamos a tener muy claro, a identificar aquí cuál es el plan con el que estamos trabajando. Recordamos, aquí está en función de la temporalidad o de la preexistencia de algún contrato, ¿sí? Y por supuesto también vamos a ver que, como dice aquí, el plan E1 es el servicio del que el usuario desea obtener recursos. Es decir, no es imposible que nosotros hagamos una modificación de un esquema preexistente si es que no hemos rebasado pues una temporalidad primera de ciclos que, bueno, pues tenemos en un año como tal, ¿sí? Entonces, de aquí estamos haciendo ya la reserva en el número 3, que es el número de licencias que deseamos reservar. Y bueno, pues aquí, según lo alimentado en la herramienta, pues veríamos que entonces hay 6.100 licencias disponibles, y si se usan 4.100 para este POP, quedarán 2.000 disponibles para el producto origen. Esto obviamente pues, puede tener sentido de pronto también a esquemas de migración o de implementación con los cuales estemos trabajando. Digo, no necesariamente el hablar de un giro como este, en donde el equipo empieza a migrar, pues lo hace en su totalidad y de un día para otro. Es por eso que para ir tomando este control o hacerlo de una manera planeada, ordenada sobre todo, bueno, pues que lo podamos reflejar también en la herramienta. Entonces, una vez que esto ha quedado listo, bueno, pues entonces aquí otra vez cayendo al ejemplo con el que estamos trabajando, veríamos que el plan E2 tiene 4.100 licencias reservadas, y hay que hacer clic en continuar para seguir al siguiente paso. Entonces, aquí en un momento dado, si se tratara de pues una concepción o una modificación múltiple hacia varios step-ups, bueno, pues esto puede hacerse de manera simultánea, en donde, bueno, pues nada más pues es cuestión de repetir los pasos que previamente hemos mencionado en en el tipo de licencia correspondiente, ¿sí? Ahora, ya que estamos generando este completo de modificaciones, supongamos que en lugar de trabajar con solamente un producto, lo hicimos con varios, pues entonces vamos a revisar en esta pantalla la confirmación que estamos haciendo, con la posibilidad de hacer, como decíamos, el tema de envío de la reservación, el famoso submit, y como ya dijimos, y es muy, muy importante, vale la pena que siempre, pues por aquello de no cargar o no arrastrar un problema, si nos demos la oportunidad de revisarlo, y bueno, pues tenemos esas 72 horas posibles en las que podemos hacer una modificación. Bueno, pues aquí vamos a ver que pues el identificador de la reserva, el famoso ID, pues
se está generando conforme el envío. Y bueno, pues aquí estamos también haciendo una validación del número de pedido, la famosa purchase order, orden de compra, para la reserva en la herramienta. Adicional, bueno, pues vamos a darnos cuenta que si queremos hacer una consulta, que en este caso pueda ser exportable para analizarla, esto es, si queremos desmenuzar un poquito el paso a paso de los movimientos que estuvimos haciendo, que bueno, pues lo tengamos a mano, ¿no? Más que estarlo deduciendo o preguntando entre los responsables de esto, bueno, pues que lo podamos hacer de una manera simple. Si obviamente no hay reservas anteriores, bueno, pues habrá efectivamente un mensaje informativo que así nos lo permita saber. Ahora bien, ya que hemos trabajado con esta herramienta, pues también vale la pena identificar que estamos teniendo la posibilidad de navegar o de filtrar de una manera diferente sobre la información para, bueno, pues ver estas diferentes categorías. Una es, bueno, a nivel de servicio, otra es a nivel de identificador de licencias, o también, como podemos observar aquí, a nivel de reservación. Básicamente aquí estas vistas lo que me ayudan es, pues digamos, a tener una manera más simple o, pues digamos, más acorde al estilo o tipo de análisis con el que estoy familiarizado de las licencias. Y bueno, pues no tener que depender exclusivamente de uno solo y bueno, pues a lo mejor enredarnos un poco más si es que no nos queda lo suficientemente claro, ¿no? Entonces, si en un momento dado, obviamente existe la posibilidad, hablamos de estas famosas 72 horas de reacción para poder hacer alguna modificación, o bien, en un caso dado, la cancelación de la reserva, bueno, pues aquí está también la oportunidad de simplemente haciendo selección del cancel que tenemos aquí para justamente ir hacer la cancelación de la reserva correspondiente. Y bueno, pues en este caso, pues si hubo, no sé, un cambio de decisión o si en un momento dado algún error, supongamos que pues alguien, pues obviamente sin buscarlo, cometió un error, pues que tenga la manera de revertirlo sin que esto afecte pues al control que obviamente estamos esperando de dicha herramienta, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros estamos haciendo esta solicitud, es evidente que empezará a correr un proceso dentro de la herramienta que pues, nos estará dando un estatus de cancelación pendiente, vamos a decir, un esquema de cancelación en proceso, y bueno, pues en este caso darnos la alternativa para pues tener ese nivel de claridad, que obviamente pues para este caso particular corresponderá simplemente la pues cancelación final que estamos empleando. Entonces, aquí obviamente o digamos, estos son los movimientos principales con los que está contando la herramienta. Es evidente que conforme nosotros personalizamos un usuario para el control de la misma, pues uno de los datos importantes y bueno, pues que vale la pena revisar es el correo electrónico, para que obviamente conforme se vayan generando las notificaciones correspondientes, bueno, pues que simplemente este flujo pues pueda ser tan dinámico como pues bueno, estamos esperando de parte de la herramienta. O sea, en este caso el proceso de cancelación emitirá inmediatamente
una vez que, o más bien inmediatamente cerrado el proceso dentro de la herramienta, este correo que permitirá al usuario tener la certeza de lo que se está cancelando. Y bueno, pues aquí vale la pena mencionar que el esquema de localización, que es como llamamos al lenguaje de uso con el que la herramienta está funcionando, pues en este caso sí será eh, sujeto al idioma del explorador que el usuario esté utilizando. Digo, sobre todo, esto hará un match mucho más claro con tecnologías como Internet Explorer, o bueno, en su defecto, peor escenario, si es que no existiera el idioma de localización disponible, bueno, pues es verlo en inglés, que bueno, pues para nuestro caso creo que ya es una vista a la que estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, como bien hemos dicho, bueno, siempre contar con el apéndice, con revisar esta serie de recursos y notas alrededor de la herramienta, pues siempre nos ayuda a validar un poco de mejor manera, pues, cuál es la dinámica en la que estamos trabajando respecto a este esquema de licenciamiento. Entonces, bueno, pues básicamente este repaso que como se dan cuenta está muy orientado a que lo vieran pues en pantallas que reflejan las situaciones más comunes de este manejo de licencias, pues es justamente el que tenemos, ¿no? Entonces, eh, pues como una especie de conclusión acerca de esto mismo, bueno, pues, ¿qué cosas hay que recomendables? Pues una es, evidentemente, estar muy conscientes de las licencias que estamos utilizando, de validar y darnos cuenta cuáles son las versiones que empleamos o que queremos emplear. O sea, recordamos esta dinámica de modificaciones o de novedades que tenemos en las herramientas, en donde pues muchas veces las nuevas capacidades que vemos en las herramientas recientes, pues, o en las ediciones, pues van teniendo más sentido o mejoran de una mejor manera, o mejoran, perdón, mucho más la expectativa o el cumplimiento de las expectativas que yo estoy teniendo como cliente. Y obviamente, pues que esto vaya también teniendo una correspondencia clara dentro de la herramienta de administración, ya que esta pues, sería, digamos, hoy la pieza fundamental en la cual nosotros podemos tener ese lenguaje común o de comunicación hacia, pues bueno, quién nos está ofreciendo el servicio de licenciamiento, ¿no? Otra vez recordando las diferentes caras que puedo tener de Microsoft hacia el cliente, y bueno, pues que evidentemente también nos ayude un poquito en el sentido de la información que se maneja dentro de los apéndices para saber en dónde puede ser que quizá a veces un modelo más conveniente. Ya decíamos, hay a veces modificaciones significativas acerca de cómo van evolucionando no solamente con las funcionalidades, sino a nivel de licenciamiento, las diversas herramientas, y bueno, pues que podamos tomar ventaja de eso. Este año particularmente es un año en el que, pues bueno, tenemos ya pues algunos lanzamientos, por hacer referencia rápida a algunos. Está toda la familia de System Center para quienes manejan temas de infraestructura, de nubes, de virtualización, etcétera. Está, por supuesto, también, o si tenemos ahora los complementos hacia nube pública, dentro de los componentes de Azure, en donde, como ya dijimos, podemos tener combinación de múltiples herramientas para gestionar nuestra infraestructura como un servicio. Y bueno, pues acompañado de esto también viene la nueva familia de SQL Server, bueno, me refiero así con todas sus ediciones,
Por supuesto, ahora estamos ya en fases interesantes como Windows 8 a nivel de cliente, y tenemos ya ahorita también el Release Candidate, es decir, de Windows Server 2012, es decir, tenemos pendientes también para este año, es prácticamente un hecho el lanzamiento de estas nuevas dos herramientas, que bueno, pues para toda digamos, la forma en la que venimos migrando y aprovechando las tecnologías, pues está revolucionando más y más cada vez las capacidades con las que estamos trabajando. Digo, sé que no hay manera de demostrarlo, no en este momento en la herramienta de Live Meeting como tal, pero pues ya les puedo decir que yo al final del día soy un usuario más hoy de este release preview de Windows 8, del mismo release candidate de Windows Server 2012 o Windows Server 8, como está todavía en el nombre código. Y bueno, pues afortunadamente estamos viendo mucha estabilidad de las herramientas, entonces vale la pena estar al pendiente, vale la pena apostarle a las nuevas tecnologías, porque bueno, pues lo que aquí también estamos viendo es que el conjunto de soluciones a los que vamos a poderlos estar acompañando, digamos, en este esquema de maduración de TI, bueno, pues es simplemente el Microsoft que tenemos vigente, ¿no? Que tenemos a su disposición. Entonces, hasta aquí es prácticamente la revisión de este tema. Espero que pues todo el proceso, conforme lo fuimos llevando dentro de la misma herramienta, pues les transmita el nivel de claridad y simplicidad con el que